Alternativa es de nuestra gente, es de todos. Queda con ustedes Manuel Castaños Gutiérrez. Pues bien, vamos a hablar sobre los aspectos legales de un contrato de seguros. Hay que recordar que el contrato se define como es un contrato por el cual la empresa aseguradora se obliga mediante una prima a resarcir un daño o pagar una suma de dinero. Pero qué mejor para que nos desarrolle este tema y nos explique, está con nosotros en la línea telefónica el contador público certificado Fernando Fierro Leiva, director general de firma Fuerza Legal. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a las amigas y amigos que nos escuchan. Un placer acompañarlos un sábado más. Muy bien, Fernando, pues hoy nos traes un tema pues de suma importancia, que es los aspectos legales de un contrato de seguros. Ver ahí las letras chiquitas que pues muchos no vemos. Correcto, Manuel. Hace un momento pues definiste a plenitud lo que es un contrato de seguros. Un contrato de seguros que es un instrumento muy valioso, es un instrumento que yo siento que debemos de difundir cada vez más en nuestro país. Hay países de primer mundo donde por lo menos 6, 7 seguros son obligatorios para todo ciudadano. Y bueno, pues, ¿por qué lo son y por qué son tan importantes? Porque pues por lo regular es un instrumento que viene a responder cuando sucede algún acontecimiento no deseado, muchas de las veces, la mayor de las veces, y que obliga a una compañía aseguradora, sí, pues, a indemnizar al beneficiario o beneficiarios de esos seguros, a efecto, pues, de amparar ese riesgo y de hacer menos el daño propio o de terceras personas, o aquellos que sobreviven a un evento. Ajá. Y pues es un instrumento que da mucha seguridad jurídica a todos, para efecto de una vida más tranquila. Sobre todo la seguridad, ¿no? De las personas que hacen este tipo de contratos. Pero esto es un contrato. Los contratos tienen muchas cláusulas, muchas partes. A ver, platícanos, Fernando. Pues hay muchos aspectos legales, Manuel, que tenemos que tomar en cuenta. De entrada yo te explicaría quiénes son las partes que intervienen en un contrato de seguro, para que vayamos entendiendo mejor el tema. Pues la primera de ellas es la aseguradora, ¿no? Ajá. Es la empresa que se obliga a pagar al asegurado una cantidad de dinero ante la ocurrencia de un siniestro, ¿no? Es decir, ese hecho o ese evento seguro de posible realización, la mayoría de las veces indeseable, algunas veces no, algunas veces esperado, que al ocurrir, pues detona la obligación de esa compañía de responder ante ese evento, ¿no? El otro sujeto que participa, pues es el asegurado. Por ejemplo, en el seguro contra daños es el titular del interés que se asegura, ¿no? Es decir, es aquel que tiene un vínculo jurídico con algún bien que es el objeto del seguro, como lo es un vehículo, como lo es la casa habitación, como lo es el negocio. En algunos otros casos, pues es la propia persona quien está expuesta al riesgo, como lo es en un seguro de vida, un seguro de enfermedad. Entonces, ese es el segundo sujeto, que es el asegurado. Y el tercero que participa, pues es el beneficiario, que algunas veces es el propio asegurado, pero otras, pues es una persona designada por el asegurado, que podrá solicitar a la aseguradora la retribución del importe ante el evento, ante haber ocurrido. Exacto. Hubo un tiempo, Fernando, en que proliferaban, estaban muy en boga los seguros, el hacer contratos sobre seguros. Luego bajó mucho, ¿no? La gente dejó de confiar en ellos. ¿Sí, Fernando? Sí, bueno, perdón, se fue un poco la llamada. Ok. Te decía que hubo un tiempo en que
estuvieron muy en boga los seguros, ¿no? Ya después la gente dejó de adquirirlos, dejó de comprarlos, dejó de confiar en ellos. ¿Qué pasó ahí? Pues mira, yo siento que la cultura del seguro ha ido creciendo, ¿no? Ha ido creciendo. Hay mucha oferta. Tú aperturas una cuenta en el banco y muchas veces Todos ya sales, por todos lados venden seguros. sales de ahí con un contrato de Ajá. seguro, ¿no? Y desde luego, pues, en alguna época surgieron algunas compañías aseguradoras que empezaron a incumplir con su obligación de indemnizar una vez ocurridos los eventos asegurados, y eso pues tuvo una tendencia hacia la baja de demanda de este tipo de instrumentos, pero actualmente siento que cada vez es más recurrente que las personas, que las familias, que los empresarios. Ya hay más cultura, pues, sobre eso. Ya hay más cultura, ¿no? Exactamente. Y insisto, es algo muy valioso. Todos en algún momento, muchos de nosotros hemos tenido algún accidente automovilístico, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, pues ahí es cuando valoramos a plenitud Así es. el tener y el contar con un seguro vehicular. ¿Cuáles son los principios básicos de un contrato? Pues mira, tenemos que tener muy claro, ¿no?, de conformidad con la ley sobre contratos de seguros, que estos contratos se perfeccionan desde el momento en que el proponente tenga conocimiento de la aceptación de la oferta, ¿no? Uh-huh. Es decir, los seguros se promueven, se ofertan, y en el momento que una persona acepta contratar ese seguro, desde ese momento tenemos que tener claro que ya jurídicamente entró o surgió sus efectos legales ese contrato, ¿no? Porque así lo establece la ley sobre contratos de seguros. Y no debe estar condicionado, ¿no? No debe estar condicionado a la entrega de la póliza o de cualquier otro documento donde conste la aceptación, o ni condicionado a veces al pago de la prima, ¿no? Salvo un plazo que la propia ley determina, que no podrá exceder de 30 días. Uh-huh. Entonces, lo que sí es muy importante es que siempre procuremos tener esa póliza, ¿no? Es porque ahí están todos los aspectos contractuales, obligaciones y derechos que se contraen y que siempre debemos de tener claro. Aquí le digo a los amigos que nos escuchan cuántas veces vamos y nos dan un seguro. Insisto, a veces ocurre en las cuentas bancarias, a veces ocurre en las casas en los negocios donde te dan créditos, en las mueblerías, y empiezas a pagar una prima, pero nunca te entregan la póliza. Bueno, la no entrega de la póliza no es una limitante para que detonen las obligaciones legales de ese para ejercer el seguro. Ajá, específicamente y principalmente tratándose de la aseguradora. Uh-huh. Pero pues es altamente recomendable que tengamos siempre en nuestro poder la póliza correspondiente. Claro. ¿Cuáles son los seguros mutuos, Fernando? Se habla mucho dentro de las compañías de seguros, los seguros mutuos. Los mutuos, Manuel, fíjate, es una modalidad de contrato, ¿no? De seguro. Se produce cuando existe una identificación de asegurador y asegurado, es decir, que dos o más personas uh-huh. Se reúnen para formar un gran colectivo, ¿no? Se comprenden, es decir, todos acuerdan pagar entre todos de la forma que lo hayan establecido, y luego de ahí poder cubrir indemnizaciones que correspondan acorde a los riesgos asegurados, ¿no? Sí. Yo recuerdo mucho por allá en mi infancia, Manuel, vivía yo por allá en Fuerte de Montes Claros, y había un salón de fiestas que decían, que todos conocíamos como la Mutualista, probablemente aquí en Culiacán también. Aquí también hubo uno, con ese nombre. Anda. Y pues toda mi vida yo creí que era un salón de fiestas, ¿no? Uh-huh. La Mutualista, pero en realidad era algo que formaba parte del patrimonio de un colectivo, de un grupo de personas que se obligaban a pagar una cuota y que, bueno, pues lograron tener un patrimonio suficiente. Como eran como socios ahí de ese club.
Así, sí, todos eran socios, pero la razón de ser de ese contrato colectivo era cubrir un evento, ¿verdad? Un riesgo. Es decir, ante fallecimiento de uno de sus miembros, esa suma acumulada por todos ellos, una parte de esa suma era destinada para indemnizar el acontecimiento, ¿no? Okay. Entonces, digamos que era un seguro que se crea por voluntad de un grupo de personas sin tener que recurrir a una compañía de seguros. Ya era como una decisión entre ellos, ¿no? Sí, era una forma de organizarse, sí, y de tener un beneficio, pues en una época en que quizá no había tanta difusión de compañías de seguros, ¿no? Y ellos mismos se organizaban y logran tener un seguro, ¿no? Para tener, actualmente se puede hacer todavía, hay que obtener un permiso de la Secretaría de Hacienda, y a través de ella se obtiene la autorización para ofrecer alguno de los ramos de seguro. Ahora, en esta cuestión de los seguros, estamos hablando con el licenciado Fernando Fierro Leiva, contador público certificado y director general de firma Fuerza Legal. En esta cuestión de los seguros, Fernando, debe de haber leyes que lo regulan, ¿no? Sí, principalmente mencionábamos la ley sobre contratos de seguro. Hay una ley, es una ley que hay que consultar, y luego tenemos una ley también de instituciones de seguros y fianzas, ¿no? Que, te digo, hay que hacerlas valer, además de esa letra chiquita que a veces tenemos que tener mucho cuidado. Hay que estudiar estas leyes, ¿no? Aquí en la ciudad existen profesionistas del derecho que ante un acontecimiento, ante un siniestro, pues logran a veces obtener mayores beneficios de las compañías de seguros que un ciudadano común que no conoce estas leyes y es un profesionista del derecho no hace valer por desconocimiento, y que lamentablemente muchas veces las compañías de seguros no les hacen. Amigos, estamos hablando sobre los aspectos legales que debe de contener el contrato de un seguro. Más de uno de ustedes que nos están escuchando, pues en algún momento de su vida han adquirido seguros, la mayoría, en los automóviles, por ejemplo, seguros para casa, seguro para escuela, seguro para hijos, hay una gran cantidad de seguros. Está Fernando Fierro Leiva, continuamos pues con esta plática muy interesante para que nos digas, Fernando, ¿qué qué tipos de seguros existen? Bueno, Manuel, pues sí, existen diversos tipos de seguros, ¿no? Existen seguros de vida, existen seguros que cubren accidentes y enfermedades, existen seguros que son coberturas sobre daños a bienes, inmuebles, muebles, existen seguros que cubren accidentes personales, gastos médicos y de salud, existen seguros de responsabilidad civil y riesgos profesionales, marítimos, de transporte, de incendio, existen los seguros agrícolas y de animales, existen los seguros de automóviles, de crédito, de causación, de crédito a la vivienda, de garantía financiera, existen seguros de riesgos catastróficos. Hay una gran cantidad. Seguros de diversos y algunos especiales que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ejemplo, establece, ¿no? Es una gran cantidad de seguros que existe hoy en día, ¿no? Pero también hay una gran cantidad de instituciones y de empresas que ofrecen seguros. Existe mucha oferta. Ya en alguna época comentábamos el otro día que antes, por ejemplo, dedicarse a la venta de seguros, pues era algo muy redituable, porque no eran muchas las compañías aseguradoras. Hoy hay mucha oferta. Tú vas a decíamos hace un momento, un banco y sales con un seguro. Sí. Tienes un crédito en alguna tienda y muchas veces ahí ya te ofrecen el seguro. Entonces existe mucha oferta. Y bueno, insisto, es muy importante que empecemos a adquirir este tipo de seguros, ¿no? Además de que en la medida que esto se promueva y se fomente,
a mayor asegurado, probablemente bajen las primas de seguro, que también a veces tienden a encarecerse, Manuel. Por ejemplo, en nuestro estado, en algún momento, los seguros contra robo de vehículos Sí. Iban cada vez más a la alza y a la alza como consecuencia del alto índice de siniestros y de robos de vehículos. Así es. Entonces, todo ayuda, ¿no? Entre más asegurados, entre menos incidencias, pólizas más económicas. ¿Crees tú que ya exista entre la población, entre las nuevas generaciones, ya más cultura sobre la adquisición de seguros? Sí, se tiene que fomentar y te insisto, es algo que puede ser incluso de vida o muerte, Manuel. A veces un accidente automovilístico, alguien resulta herido y el no contar con una póliza de seguro que te cubra los gastos médicos, pues es un tema de vida o muerte. Entonces, es extremadamente importante y valioso que contemos con él, ¿no? Además de que muchas leyes lo exigen. Por ejemplo, el Estado tiene que hacer su parte y lo está haciendo. No debiera de otorgar licencias de manejo, no debiera de otorgar, permitir la circulación de vehículos que no cuenten con seguros de responsabilidad civil. Así es, sí. Sí. Principalmente, situación que en algunos países es inconcebible, ¿no? En algunos países no se concibe el que un vehículo ande circulando si no cuenta con un seguro. Aquí en años anteriores se trató de implementar esa situación de que cuando menos el automóvil debe de tener seguro para daños a terceros. Sí, es que es una cuestión legal, está establecido en la normatividad que debe de contar. Entonces, la no exigencia es ignorar lo que está en la norma, y lo cual desde luego no debe de suceder. Así es. Se debe de exigir. Ahora, Fernando, existen muchas clases de seguros, pero los aspectos legales son muy importantes y los debemos de conocer al momento de celebrar un contrato de seguros. ¿Cuáles son los aspectos legales? Tú que tienes la experiencia en cuestión jurídica. Bien, Manuel, pues mira, conforme a la ley sobre contrato de seguros, los principales aspectos legales que se deben considerar antes de celebrar un contrato, entre otros, pues son los siguientes, ¿no? De entrada, la exigencia de una póliza. El contrato de seguro debe ser por escrito. Ante la falta de ese documento, insisto, bueno, si hay manera de acreditar la aceptación de ese contrato con algunos elementos de convicción, pues se pueden hacer valer a pesar de no existir o de no contar con esa póliza. Pero es obligación de la empresa aseguradora expedir a su costa una póliza para entregársela al asegurado o a los beneficiarios incluso, ¿no? Esa póliza pues debe de ser, por supuesto, legibles, deben de ser analizadas, no debe de tener cláusulas ocultas, debemos de leer siempre, como comentamos, esa letra pequeña, las notas de cobertura, etcétera. También es muy importante, Manuel, que si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concuerdan con la oferta, el asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los 30 días que sigan al día en que reciba la póliza. ¿Qué se refiere a esto? Pues ya sabemos que a veces existe publicidad que puede ser engañosa, que se oferte un seguro con ciertas características, pero al momento que recibes la póliza del contrato, pues pudiera ser que ahí diga otra cosa, ¿no? Ya no está aplicada esa oferta. Letras chiquitas, exacto. Hablamos. Entonces, si tú no tienes ese cuidado, dejas pasar más de 30 días, pues ya se entiende que consientes. Entonces, hay que leerlo y hacer valer. Hay mucha gente que no le gusta leer las letras chiquitas y firma el contrato y después vienen los problemas. Así es, ya cuando ocurre el siniestro, pues resulta que siempre no, que tenía que era otra cosa, que tenía que haber pasado primero otra cosa, etcétera, ¿no? Entonces, hay que leer con mucha calma, mejor perder unos minutos, unas horas, que luego perder
el beneficio que tú pensabas que tenías. ¿Te ha tocado a ti como abogado atender problemas con compañías de seguros, Fernando? Sí, Manuel, fíjate que no es el área que yo manejo. Te digo, hay profesionistas especializados en el tema en la ciudad, habría que nomás buscarlos. Uh-huh. Pero sí me ha tocado que, sobre todo en los contratos a veces de los que ofrecen los bancos, cuando las personas quieren hacerlo valer, pues a veces le piden la póliza, una póliza que el banco jamás te entregó. Y nos confiamos y aceptamos los descuentos que nos hacen. Entonces, pues hay que litigar esos asuntos, ¿no? Hay que irnos a un juzgado y pelearlos cuando debiera de ser un trámite ágil. Así es. ¿No? Debe ser un trámite que no haya problemas para ninguna de las partes. Pero bueno. Sí, debe ser un trámite ágil porque, pues, para eso es contratado, ¿no? Para tener esa certeza, esa certidumbre, esa tranquilidad de poder solventar los acontecimientos adversos que por lo regular representan este tipo de eventos o de bienes asegurados. Pues hay que pagar, ¿no? También el contratante del seguro está obligado a pagar la prima, ¿no? En su domicilio, y si no hay estipulación expresa en contrario, lo debe hacer en su domicilio. Fernando, tengo una pregunta de una persona que nos habló por teléfono. Dice, ¿qué pasa con los seguros que se cargan automáticamente? Por ejemplo, el del Banco Inbursa en el recibo telefónico. Nunca se firmó una póliza ni se desligaron, se pusieron a los beneficiarios, solo de repente se aplican al cobro en tu recibo, dice. ¿Qué pasa ahí? Mira, la experiencia que yo he tenido es que sí se hacen valer, ¿no? Que la compañía telefónica cubre la suma asegurada, que en virtud de esa prima que te está cobrando y que te está cargando. Conforme al artículo 19 de la ley sobre contratos de seguros, el contrato debe ser, insisto, por escrito, pero ante la falta de un contrato se hace valer el hecho del conocimiento de la aceptación de ese seguro. Te lo están cargando automáticamente sin el consentimiento de la persona. Así es, esos recibos tienen implícita una manifestación, ahí viene un cargo por un seguro. Y eso es prueba para efecto de hacerlo valer como una manifestación de voluntad. Entonces, donde alguien ofertó un seguro y otro lo aceptó. ¿Ahí qué podemos hacer? Ahí debe de haber tiempos que se aplican para la prescripción o para cancelarlo, ¿no? Sí, los contratos prescriben, ¿no? De seguro también. Si hay un evento, la regla general dice que en 5 años, si se trata de una cobertura de fallecimiento en los seguros de vida, por ejemplo. Hay gente que fallece, que tenía un seguro, que los sobrevivientes, los familiares cercanos, la cónyuge, los hijos, no tenían conocimiento, pero se pueden enterar a los 3, 4 años, todavía están en tiempo de hacerlo valer porque esos seguros prescriben a los 5 años, ¿no? En los demás casos, estábamos hablando primero de los seguros de vida, en los demás casos prescriben a los 2 años. Si en 2 años tú no haces valer una prima, pues prescribe la obligación de la compañía aseguradora de responder, ¿no? Excelente. Los seguros, Manuel, es muy importante, independientemente de eso, que se informen de inmediato, ¿no? A las compañías aseguradoras cuando ocurren los siniestros. Perfecto. Es un aspecto importante también. Ya por último, Fernando, ¿qué le podemos decir a esta persona que nos habló de estos cargos automáticamente, y si él no está de acuerdo, ¿qué hay que hacer? Bueno, es una cuestión contractual, ¿no? A veces hay contratos como los que celebran con las grandes compañías, que son contratos de tipo, no me recuerdo el tema, pero tú te incorporas a esos contratos, ¿no? No son contratos que tú vas a discutir con una compañía de esa magnitud. Entonces, si no es de tu conveniencia, y yo te diría pues que tendrías que cambiar de compañía, ¿no? De ese servicio. Pero lo puedes cancelar, ¿no? Puedes cancelar el servicio. Lo puedes cancelar, pero digamos que si la compañía telefónica te dice, no, pues
si quieres tener mi servicio, va implícito Ok. Un seguro, si no, no. Entonces, pues no contrates la compañía y punto. No contrates esa compañía, ¿no? Eso ya, porque me decías de un recibo telefónico, ¿ah? Sí, dice qué pasa con los seguros que te cargan automáticamente y pone el ejemplo del Banco Inbursa que viene cargado en el recibo telefónico, donde nunca se firmó una póliza ni designaron beneficiarios ni nada. Ok, eso es por el servicio telefónico. Uh-huh. En los bancos, cuando tú abres una cuenta, si te ofrecen por lo regular, te dicen, oiga, mire, esta cuenta incluye un seguro de vida que es un descuento de 50. Pero te dan a escoger, ¿lo quiere el servicio? Pero si tú no lo quieres, no lo aceptas, ¿no? Uh-huh. Y ese contrato no se celebra. Sí, a mí me lo cargaron una vez en Telcel. Uh-huh. Y ya lo único que hice es hablar, ¿sabes qué, mija? Cancélamelo, no me interesa. Así es. Y sí, lo cancelaron. Así es. Sí, nadie te puede imponer ese contrato. Es un contrato y un contrato es un acuerdo de voluntades. Es decir, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Pues ahí está. Esperemos que haya quedado contestada esta pregunta, esta duda a la persona que nos habló. No nos dio el nombre, pero ahí está ya contestada por Fernando Fierro Leiva. Fernando, ¿algo más que quieras externar? Pues agradecerle la atención. Se nos fue ya enero, Manuel, muy rápido. Rápido se fue en el primer mes. Y más rápido se va a ir febrero, trae 28 días. A seguirnos cuidando, y quiero, Manuel, decirles que en la semana la Asociación de Colegios de Profesionistas del Estado de Sinaloa uh-huh. Está haciendo el conducto, pues ha sido por autorización de las autoridades de la salud, sí, para difundir y promover una aplicación que ya está circulando en las redes sociales, dirigida a todos los ciudadanos, ¿no? Principalmente profesionistas, pero en general a todos, uh-huh. para que ingresen sus datos. Es un cuestionario que te va a tomar tus datos y es una forma de solicitar la vacuna contra el COVID-19. Para efecto, puede que el sector salud tenga una base de datos y de esa manera pueda ir priorizando el orden para efecto de aplicar la vacuna. Nada más para los profesionistas que tienen que ver con la salud, sino para el público en general. Para el público en general, desde luego va a haber una prioridad en virtud de gente que está más expuesta, uh-huh. o de gente que es vulnerable o más vulnerable por cuestiones de salud. Entonces, ahí se ingresan esos datos y servirá para que también sean tomados en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en materia de salud, pues no todos los médicos trabajan en hospitales públicos o privados. Hay muchos que trabajan en hospitales privados, hay otros que trabajan en escuelas, sus consultorios propios, y pues hay gente que también está muy expuesta, sí, y que no está en una base de datos oficial, pero que debe de ser tomado en cuenta como un sector prioritario para obtener su vacuna. Esta plataforma, este cuestionario, ¿dónde lo puede encontrar la gente? Miren, lo pueden buscar en el Twitter de la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa, uh-huh. En el sitio de Facebook, de las redes sociales, se está difundiendo. Hay una liga que se llama ACP de Sinaloa.com. Ahí también lo pueden encontrar. Es correcto, acpdesinaloa.com, ahí la pueden encontrar. Y lo vamos a subir también a alternativasinaloa.com, esta liga, para que pues tengan la facilidad de accesarla. Claro que sí, es importante que lo hagan y al mismo tiempo nos ayuden a difundirla. Fue un trabajo valioso que se hizo al interior de la asociación, encabezada por la doctora Itza María de la Cruz Beltrán. Uh-huh. Y que pues es una importante labor social. Este fue un acuerdo que hizo la Asociación de Profesionistas con el doctor Efrén Encina, secretario de Salud, si no mal recuerdo. Sí, así es, y te digo, va a ser la base de datos que se va a tomar como principal y única para efecto de ir priorizando la vacuna, ¿no? Independientemente obviamente de la base de datos que ya se tiene
pues, instituciones públicas, como son pues ya todas las personas Pues qué buena. De mayoría de edad, de 50, 60, Ujú. Los que trabajan en el sector médico, etcétera. Pues qué buena disposición, qué buena apertura de la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa, que encabeza la doctora Itza María de la Cruz Beltrán, por llevar a cabo este acuerdo con el secretario de Salud Estatal y abrir la convocatoria, abrir a la población en general pues este cuestionario para que lo llenen y quedemos inscritos en un padrón. Así es, pues hay que, como insisto, hay que verla, hay que escribirse, hay que difundirla. El día que se publicitó, ese mismo día ya se llevaban alrededor de 500 personas Uh-huh. inscritas en cuestión de horas. Sí. Entonces, la idea es que se multiplique ese